Vamos a disponernos a la enseñanza del día de hoy, el discipulado, el título, tema 9 porque es septiembre ya, miren, empezamos en enero, tema 9 es, y un poco la continuación del último mes, y se titula, el discípulo debe ser un hijo de Dios en crecimiento. El discípulo debe ser un hijo de Dios en crecimiento. Si ustedes se dieron cuenta a lo largo de esta serie, de este discipulado, vimos y hablamos de todo el tema del orden en la iglesia, los dones, la asignación de trabajos dentro de la iglesia. En las primeras fue esas enseñanzas. Pero el Señor, desde la vez pasada, me ha llevado a esto que viene y está en el centro, ¿no?, de lo que es el discípulo, y más que nada de lo que es ser cristiano. Vamos a basarnos el día de hoy en dos pasajes bíblicos. El primero en Romanos capítulo 7, versículo 6. Romanos 7, 6 en la Reina Valera. Romanos capítulo 7, versículo 6 dice así: pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Después vamos a explicar esto, que causa siempre un poco de confusión. El segundo pasaje es en Colosenses capítulo 3, versículo 9 y 10. Colosenses 3, 9 y 10, en la Reina Valera seguimos, y dice así: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que los creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Fíjense bien, aquí en Colosenses, quiero que hagan esa anotación. En Colosenses aquí habla del crecimiento, ¿no? Un crecimiento que debe ser constante, o sea que no se detiene en el conocernos, en esta relación ¿con quién? Pues con la otra contraparte. ¿Quién es la otra contraparte? Nuestro Dios, nuestro amado Dios. Por eso siempre el crecimiento espiritual se da con la otra contraparte, se dan juntos, es como el esposo y la esposa. Se van conociendo mutuamente. El matrimonio crece cuando tanto el marido como la mujer se van conociendo mutuamente. Y es así como la relación con Dios debe de seguir constante, acercándonos a Él hasta el pleno conocimiento de Cristo, dice aquí. Hasta el pleno conocimiento de Dios. Esto significa hasta aquel día que estemos frente a frente a Cristo. Ese es el día que va a haber realmente pleno conocimiento, que vamos a decir, ya no es por fe, ya lo vimos cara a cara, ya estamos en su presencia físicamente. La serie, les vuelvo a recordar, se llama Verdaderos Discípulos de Jesús. Importante recordar este título de esta serie, Verdaderos Discípulos de Jesús, porque discípulos por discípulos hay de muchas variedades y muchos tonos, pero nosotros vamos a hablar del que Jesús quería discipular, del que nos muestra en los evangelios como Él discipuló, verdaderos discípulos de Él. Y vamos a continuar con lo que comenzamos en la enseñanza de agosto, que esa vez se tituló El discípulo se convierte a una nueva vida en Cristo. Y nos basamos mucho en el inicio de la iglesia, en Hechos capítulo 2. Mis hermanos, es importante entender esto. No se puede servir al Señor sin haber entrado en esta nueva vida en Cristo. Es imposible. Yo me acuerdo en la iglesia anterior que estábamos, nos ponían a servir a la gente apenas llegaban. Sírvele aquí de ujier, sírvele en el coro, sírvele pues, limpiando la iglesia. Y no les decían,
no había discipulado, no había nada, nomás los ponían a servir. ¿Y qué pasaba con esa gente que servía de esa manera? Pues servía mal, se molestaba después, no les era de beneficio para nada. ¿Cómo saber si estoy sirviendo bien al Señor? Pues mi vida debe estar siendo vista en el beneficio espiritual en Cristo. Si no veo yo que mi vida sigue creciendo y sigue madurando y mi gozo y paz sigue aumentando en el Señor, en mi servicio en la iglesia, no estoy sirviendo con el corazón adecuado. Les comentaba que el Señor me mostró la vez pasada, cuando estaba preparando la enseñanza número 8, que había servidores. Y yo no sé si lo decía por esta congregación, sino que fue bien claro que había servidores que yo conocía que no habían nacido de nuevo. ¿Se imagina? Cuando yo escuché eso, me fue muy tremendo eso. Servidores que no han nacido de nuevo. O sea, servidores que no saben por qué están ahí. Que están, ¿quién sabe por qué? Eso se llama una tragedia. Eso es una tragedia. Eso es una gran tragedia. Es una tragedia porque siempre que un no nacido en el Espíritu de Dios está sirviendo en una iglesia, en una congregación, siempre lleva tarde o temprano a un tropiezo y a una desviación de los propósitos de Dios. O sea, ¿cómo puede ser que esté yo sirviendo en la iglesia y eso me lleve a desviarme de los propósitos del Señor en mi vida? ¿Se imagina eso? Eso es lo peor que nos puede pasar. Y claro, ¿eso qué provoca? Amargura, resentimiento y provoca incredulidad. Si yo estoy hasta sirviendo ya por 10º año al Señor y mi hijo bla, 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 y mi esposa o mi esposo, y sigo enfermo de acá, y mi papá no me heredó, etcétera, etcétera. ¿Se imagina? Qué triste, ¿no? Es una tragedia. Y peor aún, es que no solo tropiezan ellos mismos y caen, sino que hacen tropezar y caer a otros, especialmente a los de su familia. Eso es muy triste. No me voy a cansar, mis hermanos, de advertirles, por lo menos, yo no sé si eso fue para gente de esta congregación o de otra. De hecho, se lo hice llegar a un pastor de allá de Casa de Oración y le comenté, ¿no? O sea, realmente fue impactante, o sea, y me decía, no, pues sí, ya lo sabemos. Hay gente que está nomás en piloto automático. O sea, nomás está ahí porque sí, porque es una tradición, porque su familia es cristiana, heredó, entre comillas, el cristianismo. Y ahí está, para agradar a sus padres terrenales, para X o Y. No saben cuál es el propósito de Dios en sus vidas. El servidor de Dios debe ser ya nueva criatura en Cristo. Amén. Debe ser hijo de Dios, porque solo los hijos tenemos nuevos propósitos en esta vida. Recuerde nomás los propósitos que tenía antes de haber nacido del Espíritu de Dios. Tenía otros propósitos totalmente ajenos al propósito de Dios. Pero ahora nos da estos nuevos propósitos. Ya no es todo lo que mis ojos y mi carne desean. No. Ya no todo tiene que ver con lo material, con las cosas visibles en este mundo. No. Sino que ahora tenemos la mente de Cristo. Y mi propósito de vida es según el propósito de vida del Señor. Claro, muchas veces no se cuadra porque la carne es débil, dice Pablo. Pero debe de aspirar a eso. Mi deseo debe ser primeramente hacer la voluntad de Dios. Hay muchos predicadores motivacionales que salieron y tienen un montón de libros escritos. Yo les digo que tengan mucho cuidado con ese tipo de libros, porque solamente exaltan el yo
y cómo usar a Dios para cumplir mis propósitos. Lo contrario que dice la Biblia. Y es lo que yo viví durante décadas. ¿Sabe cómo me fue? En feria, como dicen acá. Me fue en feria. Me fue muy mal. Y me resistí hasta que se cumplió el propósito de Dios, que era purificar mi corazón y que hacer que mi fe realmente sea verdadera. Para eso tuvo que quitarme todo lo que yo abogaba por este mundo. Todo, lo perdí todo. Todo lo que yo amaba, que era el dinero. Porque mi familia aquí está Angie. Pero amaba más el dinero que a mi familia. Vergonzoso, ¿no? En el mundo es así. En el mundo es así. Ahora, el mundo material, para nosotros los servidores, el mundo material y visible tiene que pasar a un segundo plano, mis hermanos. Yo no digo que todos deben ser predicadores, pastores, evangelistas, misioneros. No. Sino que debe pasar a un segundo plano. Y vivo por y para el reino de Dios principalmente. Por lo que no se ve, por lo espiritual, por las cosas de arriba. El servidor debe ser hijo de Dios y uno no estancado. Porque hay hijos de Dios estancados, sí. Yo sé que usted debe de conocer a alguno que otro, porque son la mayoría, fíjese. El servidor de Dios debe ser un hijo de Dios en crecimiento, como el título de hoy dice. Colosenses capítulo 3, el pasaje principal de hoy, lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Escúcheme bien, dice así la palabra de Dios. Colosenses 3:9, Reina Valera contemporánea. No se mientan los unos a los otros. Empieza, ¿no? Después dice, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos. Y se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre, que se va renovando a imagen del que lo creó hasta el pleno conocimiento. Donde ya no importa el ser griego o judío, estar circuncidado o no estarlo, ser extranjero o inculto, siervo libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Eso es lo que importa. En la traducción viviente dice, Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros que hemos creído. Esa es la importancia y este es el proceso. Romanos capítulo 6, versículo 4, en la Reina Valera contemporánea, Romanos 6:4, dice así, porque por el bautismo, subrayo bautismo, fuimos sepultados en Él en su muerte, o sea, juntamente con Cristo crucificados, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, o sea, por el poder de resucitar de los muertos del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. O sea, nosotros podemos vivir una vida nueva porque ya morimos a Cristo y ahora estamos viviendo una vida regenerada, resucitados junto a Cristo. Claro, nuestro cuerpo todavía no se regeneró, no fuimos arrebatados, no fuimos transformados, no, los que murieron pues en Cristo, la resurrección de los muertos no ha pasado todavía, pero nuestra vida en esta tierra temporal debe de ser ya dentro del reino. Ese es el tema. Y dentro del reino es con una nueva vida, con nuevos propósitos. Y dijimos que la palabra aquí que subraye, yo le dije que subraye la palabra bautismo. Representa literalmente el ser completamente mojado. Esto lo vimos en agosto. Pero también dijimos que tiene una connotación espiritual, que significa, que dijimos que era dejarse abrumar, estar totalmente abrumados, sin palabras, en estado de shock. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, que nos tocó y nos confrontó y nos cambió.
Podemos vivir esta nueva vida, mis hermanos, como dice aquí la palabra, dirigida por los consejos del Espíritu Santo, sí y solo sí, es una condición. La palabra de Dios, el Evangelio, nos confronta primero. Hay una confrontación. Siempre que termino de predicar, pues muchas veces me pasaba mucho allá en Mesa Colorada y en la normal, que venían hermanos que decían, ay, cómo me confrontó esa palabra, hermano, y que no sé qué y no sé cuánto. Fíjense que aquí mucho me lo decía el hermano Héctor, que me lo decía siempre que se iba, ay, hermano, me ha confrontado. Nunca me olvido de eso. Siempre era el primero que venía y me decía, me ha confrontado esa palabra. Pero es lo primero que debe hacer la palabra de Dios. Acuérdense Romanos 10, 17, ¿qué dice? Que la fe es que por el oír, y el oír ¿qué cosa? La palabra de Dios. Es algo que nosotros debemos de saber. Nos confronta, no nos deja indiferentes, significa, y nos confronta ¿de qué? De nuestra vana manera de vivir. Vana, que significa nuestra forma vacía. ¿Recuerdan cómo estábamos cuando estábamos en el mundo? Que no conocíamos de Dios, no le creíamos, no habíamos escuchado esta palabra de vida del Señor Jesús. Y estaba vacía nuestra vida, totalmente vacía. Eso significa vana, significa inútil. Que todo lo que hacemos en esta vida es inútil. Gente que pues ahí está, muchos están, ay, que Carlos Slim, que Bill Gates, se van a morir. Ya les queda poquito, uno tiene más de 80 y feria, el otro ya va para 80. Se van a morir. ¿Dónde cree que vayan? No conocen de Cristo. Inútil manera. No, pero ellos han salvado al mundo, han donado, han sido filántropos y crearon instituciones de beneficencia y vana manera de vivir. Inútil, porque todo lo que acaba en esta vida es inútil, no trasciende en lo espiritual, se queda aquí. Es vano por eso, así dice la palabra. Que la gente nos confronta de nuestra vana manera de vivir. Todo hacemos a lo que aquí está, lo que vemos. Es una manera sin propósito. Significa también en el griego es ser necios. Fíjense, ser necios. Por eso dice el apóstol Pedro que para los que creímos, dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Recuerden 1 Pedro capítulo 1, 18. Es así. Pedro por eso dice, fuimos rescatados. Yo siempre a veces digo, gracias Señor, que me has rescatado de esa necia manera, de ese sinsentido y esa forma vacía de vida. Luego de ser confrontados, mis hermanos, hay siempre dos caminos. Cuando uno es confrontado, cuando la palabra de Dios le pega, veo como un boxeador, el camino se divide en dos. El camino ancho y fácil que toman la mayoría, de ser confrontados, de ofenderse y cerrar sus corazones, prefiriendo seguir engañados y yendo por el camino de perdición. Me vale, sigo por ahí. Me confrontó, pero me siento ofendido y quién sabe. Así nos advirtió el mismísimo Señor Jesús cuando dijo, espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y muchos, dice, que entran por ella. Por ese camino se van muchos. Y no estaría de más decir muchos cristianos también. Eso está en Mateo 7:13 para el que anota. Pero la segunda opción, el camino angosto, es uno confrontado y quizás, sí, nos ofendemos en primera instancia. Nos ofende. Híjole, ¿cómo supo el hermano? De que yo tengo ese pecado escondido y de que yo tengo esos deseos malos y que yo todavía no perdono a mis padres de esto y que no perdono a mi hermano por haberme estafado, a mi vecino por no sé qué cosas que hace siempre, etcétera. Nos ofendemos en primera instancia, pero porque somos débiles en la carne, pero después ¿qué hacemos? Recapacitamos. Eso es ya arrepentimiento, ¿acuerdan? Metanoia, pensar diferente, ya darse la media vuelta. Recapacitamos y aceptamos la verdad de lo escuchado.
Nos subordinamos entonces mis pensamientos al pensamiento de Dios. Eso significa que la verdad nos hace hecho libres. Eso es ser libres. Pero ese camino es angosto y el Señor dice, angosto es el camino que lleva a la vida. Y lo triste es que pocos son los que le encuentran, pocos. La buena noticia es que usted escuchó ya la buena noticia. Esa es la buena noticia. Que usted y yo ya hemos escuchado las buenas nuevas de salvación, el Evangelio. Y hemos sido confrontados, hemos sido ofendidos, pero elegimos el camino angosto y dijimos, ay, híjole, aunque me cueste y aunque a veces no lo acepto, me humillo ante Él, me humillo ante Dios. Y aquí está usted y yo estamos escuchando esta enseñanza. Los que ya sirven al Señor de todo su corazón, con todas sus ganas, con toda gratitud, pues seguimos en este proceso que acabamos de mencionar. Escuchar, confrontar, humillarme. Escuchar, confrontados y humillarme. Eso dice que el cristiano vive de rodillas. Los que sirven, pero con otras motivaciones, o que no están agradecidos al Señor y siempre andan amargados, sin contentamiento. Ay, ¿por qué el hermano le va tan bien? ¿Y por qué el otro tiene salud y yo estoy enfermo? ¿Y por qué yo no sé qué y él no sé cuánto? Esa gente por ahí está sirviendo, pero está sirviendo con motivaciones malas, con un corazón feo delante de Dios. Pero lo bueno es que todavía está tiempo en corregir su camino. Todavía hay vida, todavía hay chance. Recordemos cómo empezó la iglesia, y esto lo vimos la vez pasada, Hechos capítulo 2, versículo 37 y 38. Yo quiero que esto se le quede bien grabado en el corazón, porque es importante cómo comenzó la iglesia. Así como comenzó, el Señor sigue esperando lo mismo de aquella vez en Pentecostés. Sigue esperando lo mismo de su iglesia ahora, 2000 años después, y hasta que Él vuelva. Hechos 2:37, la Reina Valera dice, al oír esto, ¿qué fue esto? La prédica de Pedro. Pedro se armó una prédica y ¿qué pasaron? Los que escucharon, se compungieron de corazón. Ya vimos que era compungirse, ¿no? Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Primero dijimos que era escuchar la palabra de Dios, la sana doctrina, escuchar el Evangelio. Segundo, vemos que ellos fueron confrontados y al confrontarse eligieron humillarse, se compungieron de corazón. Acuérdense la palabra compungir, catanuso, era perforar, atravesar, figurativamente, claro, o sea, herir, ¿qué? Mi corazón, mi orgullo. Y habla de una manera violenta, o sea, porque así nos confronta la palabra de Dios en nuestros argumentos. Esos argumentos necesitan ser sacados de nuestra cabeza, hacerlos a un lado. O miren, muchos dicen, ay, pero yo no tengo tantos malos pensamientos. A ver, recuerde cuántas veces al día piensa y toma decisiones sin consultar a Dios. Se va a encontrar que son más veces de las que usted espera. Es más, hay días que nunca le preguntó nada a Dios. Y fueron algunas cosas. No digo, ay, ¿voy a la tienda o no, Señor? ¿Elijo esta marca o elijo esta para el cepillo? No, estoy hablando de cosas. Tengo que ir a la casa de mi hermano, de mi hijo, del primo, del vecino. Señor, dame palabra. ¿Qué voy a decir? Voy ahí, voy a cotorrear. Ay, ¿viste el vecino? Sí, se divorciaron, sí, ay, se lo merecía. Y con razón no hay música, porque ya se divorciaron, qué bien. Y después se junta con otra más escandalosa, ¿no? Y después más música ranchera. O sea, ¿de qué sirve? No, el momento, ¿verdad? Vivió el momento, no dio testimonio, nada. No hizo nada para el reino de Dios, para los propósitos de Dios.
sino que ahí estuvo. Y después los propósitos, bien, gracias, y yo vuelvo a mi casa, pues ya me siento aliviado, porque estuve cotorreando y me saqué todas mis penas y le di duro a todos los vecinos y hasta mi esposa y hasta todo, ya me siento súper bien. Esas son las cosas que estamos hablando aquí. Compungirse de corazón es entender que nuestros argumentos no son buenos y que debemos de consultar a Dios. Muchas de las cosas que no lo hacemos normalmente. Y tercero, ellos tuvieron la humildad. Esta gente no conocía de Dios. Claro, eran hebreos, judíos, tenían cierto conocimiento de las Escrituras, pero no conocían al Dios vivo. Tuvieron ellos la humildad de preguntar a estos apóstoles, que no lo veían como apóstoles, tenían aquí el símbolo de apóstol y andaban como los apóstoles modernos de ahora, ¿verdad? Que andan en limusinas y con guaruras. No. Ellos los veía uno, estaban olorosos todos con la ropa sucia, eran pues gente pues del vulgo, como decía en la Biblia. Y ellos los miraban y pues uno ¿qué puede pensar? ¿A poco estos o qué se andan? Pero no, ellos se humillaron. Y de ahí había gente pudiente, porque muchos habían llegado a Jerusalén y mucha gente que llega de lejos de Jerusalén tenían recursos, eran gente de recursos, que eligieron, compungidos de corazón, eligieron humillarse ante Dios. Y que humillarse ante Dios significa humillarse ante la autoridad que Dios pone en la tierra también. Y los apóstoles son esa autoridad. Y se humillaron y dijeron, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué debemos de hacer? Y cuarto es la respuesta de los apóstoles. Es arrepiéntanse. Ya dejen su vana manera, sus argumentos tontos. De ver nomás por las cosas de este mundo, por lo que nomás ven con sus ojos naturales. Ya déjense de eso. Y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y reciban entonces el don del Espíritu Santo. Sabemos todo que arrepentirse es pensar diferente, dice. Arrepiéntense, ya piensen diferente, déjense sus argumentos, piensen diferente. Pero diferente como ¿quién? Como Jesucristo. Arrepentirse es pensar diferente y también es reconsiderar moralmente, sentir compunción, o sea, se compungieron de corazón. Ese es el arrepentimiento. Reconsiderar ¿qué cosa? Pues mi vana manera de vivir. Pero si yo digo, no, yo quiero mejorar mi vana manera de vivir, como ahora muchos evangelistas y susodichos apóstoles andan predicando y en sus megas iglesias. No, esa no es la manera de Cristo. Mi vida es reconsiderar mi vida en medio del pecado. Decir, no, esto está mal, esto a Dios no le agrada. Y cuando dicen bautícense, claro, habla del bautismo en el agua, pero ese bautismo en el agua, la vez pasada dijimos bien claro, ¿qué representa en lo espiritual? La palabra bautizo es, que habíamos dicho, dejar abrumado a alguien, completamente abrumado. Se bautiza en agua aquel que ya fue dejado totalmente abrumado en su corazón por la palabra de Dios, por la obra de amor que hizo Jesús. Cuando uno entiende la cruz y dice, híjole, no puede ser que Dios se convierta en hombre y muera por mí. Entonces todo dolor y penuria que sufrimos en esta vida desaparece o se hace pequeñita en eso que vemos que hizo el Señor por mí. Entonces ahí es cuando yo digo, híjole. Y el bautizarse en agua en frente de la congregación es una tradición buena, de las tradiciones buenas de la iglesia, que es en frente de tantos testigos. ¿Yo qué hago? Pues eso, lo que me pasó en mi corazón, ahora yo lo externo ante mis amados hermanos. Es eso el bautismo. Simboliza el nuevo nacimiento en Cristo, mi nuevo corazón cambiado. Testificándolo delante de la congregación de los santos, que yo ya pienso diferente, que yo ya reconsideré mi vana manera de vivir en el pecado y ahora ya no sigo eso.
Romanos capítulo 7, versículo 5. Romanos 7, 5, lo voy a leer en la de Dios habla hoy. Y dice así la palabra de Dios: porque cuando vivíamos como pecadores, la ley sirvió para despertar en nuestro cuerpo los malos deseos. Y lo único que cosechamos fue la muerte. Cuando éramos del mundo, no regenerados por el Espíritu de Dios, en la vieja naturaleza, la ley provocaba el escondernos de Dios, significa. Como si eso fuese posible, ¿no? Pero eso significa. O sea, haga una marquita aquí en Romanos 7:5 y vayamos rápido a Juan 3:19. Juan 3:19, Reina Valera contemporánea, dice así: pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, ¿porque qué? Porque sus obras eran malas, eran pecadores, vivían vanamente, vacíamente, neciamente. 20, porque todo aquel que hace lo malo, que nomás anda pecando, que anda en sus concupiscencias, aborrece la luz, aborrece la verdad y no se acerca a la luz. ¿Para qué? Sus obras no sean reprendidas. En la traducción viviente dice: temen que sus pecados queden al descubierto. Eso es lo que es. Por eso no vienen a la iglesia. Yo estoy aquí ya hace 4 años y feria. Dago empezó 2 años antes que yo aquí, 6 años, la hermana, o 3 más o menos. Y ya la hermana Lola, pues ya, o sea, entre los 3 podemos, ¿cuánta gente, almas que Dios ama, que Dios anhela, no están aquí en la iglesia? ¿Cuántas? Son muchas. Yo puedo asegurar deben ser más de 100. Fácil. 100 almas, más de 100 almas que el Señor ama y anhela, que han retrocedido porque amaron más el pecado y no querían que sus obras fueran reprendidas, no querían quedar al descubierto. Eso yo lo viví. En la palabra de Dios para todos, aquí en el versículo 20 dice: todo el que odia la luz no se acerca a ella, porque la luz muestra todo lo malo que ha hecho. Así de sencillo. La palabra de Dios nos confronta con todo lo malo que somos pecadores. Algunos se creían muy bonito. Y pasa mucho con las mujeres, que son más nobles que los varones, que nosotros los hombres, son más nobles en términos generales. No digo todas, ¿no? Pero en términos generales. Pero el tema es que muchas hermanitas piensan: no, pues yo soy buena, ¿y yo qué? Especialmente cuando están en la tradicional, ¿no? Yo voy a misa, hago todo lo que me piden y hago mis liturgias y no sé cuánto. Pero la palabra nos confronta con todo lo malo que hacemos. La luz de la palabra de Dios muestra eso que hace uno en la casa. La luz de la palabra de Dios hace y desvela, descubre todo lo que hacemos en lo oscurito cuando estamos solos. Todo, absolutamente todo queda descubierto ante los ojos de Dios. Muestra hasta lo más profundo de nuestro corazón, dejándolo todo al descubierto, como un libro abierto. Y a veces, quizás más veces de lo que nos gustaría, la luz provoca que se escondan no lejos de Dios, sino como que se esconden cercas. Su corazón sigue lejos de Dios, eso sí, su corazón sigue lejos de Dios, pero físicamente se esconden y se refugian en el servicio en las iglesias locales. Fíjense. Son los lavaculpas. O sea, no quieren dejar el pecado, pero quieren compensar el pecado. ¿Lo ha hecho alguna vez usted eso? Yo lo hice mucho tiempo. Así, entonces ahí ofrendaba, servía en la iglesia y con eso yo compensaba todo lo malo que hacía en la semana. Como si fuese, ¿dónde lo saqué yo eso en la Biblia? No está en ningún lado. Pero fíjense cómo nuestros argumentos nos llevan a cosas que no son bíblicas, siempre. Entonces esta gente se refugia ¿en dónde? En el servicio o en las congregaciones. Son los llamados religiosos
que quieren alcanzar con sus acciones y buenas obras, entre comillas, la gracia de Dios. Cuando la gracia de Dios en verdad no funciona de esa manera. La gracia de Dios siempre está al alcance de una oración de arrepentimiento. La gracia de Dios nos alcanza si recibimos su palabra en humillación, en arrepentimiento, como lo leímos. Eso es fe verdadera. Volviendo ahora donde dejamos la marquita en Romanos 7, vayamos al Romanos 7 de vuelta, volvamos ahí al versículo 6. Y dice así la palabra de Dios en el versículo 6. Pero ahora hemos muerto a la ley que nos tenía bajo su poder. La ley nos tenía bajo su poder. Ahora vamos a ver por qué es malo eso. Quedando así libres para servir a Dios en la nueva vida del Espíritu. Fíjense, lo repito, quedando así libres. ¿Para qué? Para servir a Dios en la nueva vida del Espíritu y no bajo una ley ya anticuada. Por eso, un no convertido no puede servir al Señor. Que nos quede claro eso. Ay, vamos a hacer que el hermano sirva en la iglesia para que el hijo del hermano, que la hija, la mayoría pasa de este tipo, ¿no? Que sirva para que no se aleje de Dios. No, esas son técnicas humanas. La palabra de Dios dice bien claro cómo uno puede alejarse de los vicios del mundo. ¿Cómo es? Arrepintiéndonos cuando nos somos confrontados con la verdad de la palabra. No hay otra manera. No, mejor que sirva, mejor tenerlo acá sirviendo, aunque sea de mala gana, para que no ande emborrachándose allá afuera o drogándose o con sus amigotes. Esas no son las técnicas, si se puede llamar de esa manera, de Dios. Esa no es la manera de Dios. Un no convertido no puede servir al Señor. No está en su naturaleza. No ha muerto a su antigua forma de vida. No ha querido acercarse a la luz de la verdad que le puede liberar del imperio del pecado en su vida y de una muerte segura. No quiere ni le interesa el camino angosto que pocos eligen. Poquísimos se encuentran, según el Señor. ¿Conoce ese tipo de cristianos? Ore por ellos. No lo deje, no lo abandone. Una nota aquí importante. En el versículo 6, al final dice, una ley ya anticuada, en esta versión. Una ley ya anticuada. ¿Qué significa? Que la ley, estamos hablando de las Escrituras, los 10 mandamientos. ¿La ley perdió su vigencia? ¿Los 10 mandamientos caducaron? Claro que no. ¿Qué significa? Sino que lo anticuado, lo viejo, es la forma de querer alcanzar la gracia de Dios. ¿Recuerdan al religioso que quiere alcanzar la gracia de Dios tratando de cumplir la ley? Eso es lo anticuado, como los judíos querían hacerlo. ¿Cómo alcanzar la gracia de Dios, la salvación? Lo anticuado era tratar de cumplir todos los puntos de la ley, pero eso quedó demostrado que es imposible para el hombre. En la Reina Valera, aquí habla de no estar sujetos. ¿Se entiende más en la Reina Valera aquí? Miren, habla de no estar sujetos bajo el régimen viejo de la letra. O sea, no estar bajo el yugo, sujetos, bajo el régimen viejo de la letra, de la ley. Los judíos querían entrar al reino de Dios caminando lo más pancho por su cuenta, por sus propias fuerzas, bajo el merecimiento de sus buenas obras. ¿Y quién representa el máximo de eso? Pues los líderes judíos de la época, los fariseos y los escribas, que se jactaban de todo lo bueno que hacían. Significa, mis hermanos, esto que acabamos de leer, de no estar sujeto bajo el régimen viejo de la letra, significa cómo los judíos querían vivir según lo que estaba escrito en las Escrituras, en la palabra de Dios. Lo querían vivir por sus propios medios, según sus propias capacidades, según sus argumentos. Y eso, lo repito, es imposible. Siempre va a haber un pecado que te haga pecador.
Siempre va a haber un pecado que te haga pecador. El joven rico es el ejemplo clásico de esto. Él decía cumplir todas las leyes. Jesús le cita, ¿cumpliste todas estas? ¿Cuáles le citó Jesús ahí en Marcos 10, 17, 18 debe estar eso? ¿Cuáles le citó? Las del quinto mandamiento hasta el 10º, que son las leyes relacionales entre los hombres. Esa le citó Jesús al joven rico. Y el joven rico, desde mi juventud, desde mi niñez, todas esas he cumplido. Honro a mis padres, no miento, no mato, no asesino, no odio, no transo. ¿Y qué dijo Jesús? Bueno, todas esas las cumples. Ok, una cosa te falta. ¿Cuál le faltaba? El primer mandamiento. Amaba más al dinero que a Dios. Qué buena enseñanza nos daba Jesús con esto, ¿no? Y para muchos religiosos. Hoy, 2000 años después, el Señor nos dice a nosotros también y nos confronta una vez más con las mismas palabras. Una cosa nos falta, una cosa te falta, mi hermano, mi hermana. ¿Qué es? Siempre nos va a faltar una cosa. Gálatas capítulo 3, versículo 10 y 11. Gálatas 3:10. Lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Gálatas 3:10. Palabra de Dios para todos dice: los que se preocupan solo por cumplir la ley están bajo maldición. Fíjense, los que andan por obras. ¿Están bajo qué? Maldición. Porque Dios los maldijo. No, porque es imposible cumplirla. Imagínense el yugo que ya... Bueno, varios de aquí así andábamos, por eso sabemos qué pesado ese era el yugo. El yugo de la ley es pesado. El yugo de la ley es pesadísimo. Nos aplasta. Porque escrito está, uno debe hacer todo lo que dice la ley. Todo lo que dice la ley. Si no obedece siempre la ley, estará bajo maldición. O sea, si una cosa yo incumplo, ¿qué pasa? No he incumplido todas, dice la ley. Versículo 11 dice: entonces, es claro que nadie logra ser aprobado por Dios a través de la ley. Escúcheme bien, es importante, por eso hice esta nota. Repito. Entonces, está claro, dice la palabra, que nadie puede ser aprobado, ser justificado por Dios a través de la ley, porque el aprobado por Dios, por la fe vivirá. En la Reina Valera, el justo por la fe vivirá. Uno es justificado por la fe, por lo que creyó, por lo que vivimos creyendo. No porque palomeando cuántas leyes estoy cumpliendo por día. No, eso es una pésima manera de vivir. Y lo que le hemos vivido, yo creo que aquí casi pues todos creo, ¿no? Tremenda manera de vivir, ¿verdad? Ese yugo me aplastaba, me hacía la vida miserable, totalmente miserable. Por eso cuando voy en la tradicional y paso por un templo de los católicos, me da mucha pena verlos ahí. Me da pena. Porque entiendo el yugo tremendo de la ley. Claro, ellos la solventan no acordándose de la ley. No se acuerdan, entonces no me pesa. O sea, ni una cosa ni otra cosa hacen. Peor. Versículo 12, sigamos leyendo. 12. Fíjense cómo lo explica Pablo. La ley no se basa en la fe. Por el contrario, la persona que practica la ley obtiene vida gracias al mandamiento. Por eso se jacta de haber cumplido ese mandamiento. La persona que anda por obras, por tratar de cumplir la ley, se jacta y piensa que cumplir ese mandamiento lo redime, lo justifica delante de Dios. Eso significa el versículo 12. Versículo 13. Cristo, y acá viene lo que en verdad significa. Cristo pagó para librarnos de la maldición de la ley y aceptó estar bajo maldición en lugar de nosotros. La Escritura dice: maldito todo aquel cuyo cuerpo es colgado en un madero. O sea, Él agarró todo en la cruz, todo, absolutamente todos los pecados de la humanidad.
y fue maldito por nosotros, en lugar de nosotros, en lugar mío. 14. Cristo hizo eso para que las bendiciones que recibió Abraham llegaran a las demás naciones. Esto lo estamos viendo en la serie que iniciamos hace 2 domingos, ¿no? De la vida de Abraham, y mañana vamos a ver un poco de esto también. O sea, Cristo lo hizo para que seamos benditos como Abraham lo fue. ¿Sí lo entiende? Las bendiciones vienen a través de Jesucristo para que por medio de la fe recibamos el Espíritu que Dios prometió. Ahí está. Por medio de la fe podemos recibir ese Espíritu, la bendición, el don del Espíritu de Dios en nosotros. Y así volvemos al tema principal. Dejamos esta nota aparte y volvemos al tema principal. Solo los que recibimos este Espíritu de Dios, los que fuimos bendecidos por esta fe como de Abraham, ¿qué hacemos? Podemos creer en verdad y podemos, por ende, servirle en verdad. Un servicio que brinda bendición a nuestras vidas, en verdad. Porque hemos dejado lo antiguo por lo nuevo. Pasamos, como hizo Abraham, de una cosa a la otra. De estar en Harán, vamos a Canaán. Porque hemos creído. Pasamos de muerte a vida. Ya no nos gusta, como dice la vieja analogía, ¿no? Ya no nos gustan las hojas de árbol cuando éramos orugas, sino ahora nos gusta el néctar, el polen de las flores, porque somos mariposas, fuimos regenerados, transformados. ¿O acaso vio una mariposa que le encante las hojas verdes que comía cuando era oruga? No, ya dejó de comer eso. La pregunta es, ¿por qué a veces se nos antoja comer las hojas a nosotros? Esa sería la pregunta, para nosotros. Recordemos como lo dijo el Señor Jesús al maestro de Israel, Nicodemo, en Juan capítulo 3, versículo 3. Me gustó esta versión en Palabra de Dios para Todos. Seguimos ahí en esa versión. Palabra de Dios para Todos, Juan 3:3. Jesús le respondió a Nicodemo: te digo la verdad, el que no nace de nuevo no puede tener parte, subraye parte, ser parte en el reino de Dios. O sea, el que no es hijo de Dios, nacido del Espíritu Santo, no puede tener parte en el reino de Dios. Y el servicio en la iglesia, en la congregación, es tener parte ¿en qué cosa? En el reino de Dios. Es estar trabajando para edificar, como dice la palabra, edificar y engrandecer, ¿qué cosa? El reino de Dios. Por eso el servicio en la iglesia es tan importante, mis hermanos. Y usted lo está escuchando aquí. Y yo lo he dicho muchas veces en las prédicas. Pues yo quiero que usted también sea bendecido como Abraham. Recién le escuchamos. Porque muchos dicen, ay, Abraham, siempre, ¿por qué? Tenía coronita Abraham. No, vamos a ver la vida de Abraham, cómo él sufrió y esperó y tuvo paciencia, a pesar de las muchas adversidades que tuvo en su vida. Pero si queremos ser parte de esa bendición, tenemos que servir con gratitud al Señor. Eso es tener parte en el reino de Dios. Amén. Y en el servicio que podemos, es en el servicio en las congregaciones de los santos, en donde podemos crecer sanamente, crecer en el Espíritu. Si el servicio a Dios se vuelve parte de mi vida, no algo, fíjense, no algo adicional. Uno puede decir, ay, no, pues hermano, pues tú, porque ya estás en el ministerio del pastorado. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Sea ujier, sea maestro, sea de limpieza, lo que sea. Cuando usted hace el servicio a Dios como parte importante de su vida, y Dios no puede ser burlado y engañado, es cuando eso forma y engrandece el reino de Dios. Eso lo bendice. Porque cuando Abraham le dijo a Dios, yo creo que me vas a bendecir así como estás diciendo, Señor. Y eso fue hecho en justicia, ¿verdad? Lo justificó.
Pero él inmediatamente lo pasó a la acción. Se fue, ¿a dónde? Dejó todas sus cosas, tomó así las cosas que sus familiares y todo lo que conocía ahí y se fue a Canaán. Pero muchos quieren seguir viviendo en Harán. Y no, pues aquí por Zoom estoy viendo Canaán. Ay, tenía que ir allá a divertirme con mis amigos, pero híjole, tocaba el discipulado, tocaba la limpieza. Le puedo asegurar que sí le ha pasado eso en su corazón. A mí me ha pasado. Pero inmediatamente, ¿qué es? Nos confronta y ¿qué hacemos? Ay, Señor, otra vez dejo que mi carne me gane. Señor, perdóname. Porque Él ya nos miró en el corazón. ¿Cómo no le voy a pedir perdón? Y ya lo he ofendido. Señor, perdóname. Ay, ayúdame, dame un corazón como el de David, como el de Pablo, Señor. Cuando pedimos un corazón como el de David y como el de Pablo, pedimos también las aflicciones que acompañaron a la vida de David y a la vida de Pablo. Ah, no, esas no. Esas apártamelas. O a mi esposa. A mí dame las bendiciones. No hay eso. El servicio a Dios debe ser y formar parte importante, principal en nuestras vidas, mis hermanos. Sea lo que sea que el Señor le haya llamado. Sea lo que sea. ¿Vieron a alguien que sirva de mala gana en la iglesia? Chéquelo, no me responda, chéquelo. Quizás yo lo veo en mi persona, vi muchas veces eso. Que sirva a Dios por obligación. Que esté en el servicio para sacar algún provecho personal, o sea, con malas motivaciones. Cuando el provecho personal ya Dios nos los promete, como hizo con Abraham. Pero si yo tengo ese provecho personal ya en agradar al Señor, en mi servicio, ese es mi principal provecho personal. ¡Wow! Señor, ¿te agrada esto, Señor? ¿Te agrada cómo limpio esto? ¿Te agrada cómo sirvo al hermano? ¿Te agrada cómo estoy ahí en el ministerio de oración? No tenemos ahora un ministerio así apartado de oración, pero yo siempre les digo, oren por sus hermanos. Y siempre que hacemos en las oraciones, aquí tenemos un ministerio que un hermano pasa aquí, toma las oraciones, las anota y después las exhibe para que todos oremos. Pero ¿cuántas veces usted las ve y, ahí está el corazón de cada uno. El provecho principal personal de uno es agradar a Dios con mi servicio. El provecho personal en el sentido material o de las bendiciones de la prosperidad económica, todo lo que tiene que ver con las cosas de este mundo, claro, vienen. El Señor sí las promete también. Y ciertamente si vemos el ejemplo de Abraham, pues sí, él era multimillonario. Pero a él le valía, como dicen aquí, un cacahuate. Por eso no se construía castillos. Le tenía sin cuidado. El primer beneficiado siempre en un correcto servicio ante Dios siempre soy yo. Los ojos están fijados en mí. ¿Los ojos de quién? De Dios. Yo soy servidor, pero Dios me sirve porque Dios es el mayor de todos. Si recordamos el segundo pasaje principal de hoy, Colosenses 3:9, miren, téngalo ahí, apúntelo eso, 3:9 y 10. Y vamos a cerrar analizando ese pasaje. Se lo leo rápido, dice, pues ya ustedes ya se han despojado. O sea, es un verbo personal, que usted, ya nos hemos despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos, dice, de sus obras. 10. Y se han revestido. Otra vez, un verbo que yo lo hago. Se han revestido de la nueva naturaleza.
La naturaleza del nuevo hombre que se va renovando a imagen del que lo creó hasta el pleno conocimiento. Aquí nos da Colosenses 3, 9 y 10 el cómo crecer sanamente en el Señor. ¿Cómo crecemos sanamente en el Señor? Porque todos queremos crecer sanamente en el Señor, pero todos cuando vemos la realidad de lo que nos pide el Señor, pues no lo hacemos. Rápido, número 1, dice, despojándonos de la vieja naturaleza y de sus hechos. Vuelvo a recalcar, yo lo hago, usted lo debe hacer. Señor, quítame lo malo, quítame mis malos pensamientos. Usted quíteselo, le está diciendo el Señor. Ya déjese. Cuando nos regañamos, ya déjese tontera ahí. Ya déjese hacer eso. Si el Señor nos está diciendo, ustedes despójense de la vieja naturaleza pecaminosa y de sus hechos, las acciones. Con hechos, yo demuestro que yo soy hijo de Dios. Así dice la Biblia, punto. ¿Con qué? Con hechos. Ay, ¿no era por fe? Con hechos, con acciones, con obras. Yo demuestro que ya no soy esclavo del pecado. Como diría muy sarcásticamente el apóstol Santiago, lo dice bien claro en Santiago 2:18, dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Fíjense, qué sarcasmo, qué buen uso del sarcasmo, ¿no? Que da acá el apóstol Santiago. Muéstrame tu fe sin obras, le diría a muchos cristianos de ahora está lleno de ese tipo de cristianos. Y yo te mostraré mi fe por obras. La premisa es devastadora para muchos hipócritas y falsos. Versículo 17, ahí mismo en Santiago 2 dice, la fe, si no tiene obras, ¿qué? Está muerta. Es una fe mentirosa, una fe engañadora. Yo no puedo decir que no soy adúltero. Yo no soy adúltero. Pero cuando estoy solo, veo pornografía. Entonces, ¿soy o no soy adúltero? Yo no me he despojado de esa naturaleza pecaminosa. Muchos hermanos les cuesta esta parte. Y hasta hermanas ahora ya hay que les cuesta esta parte. Es increíble, porque la pornografía está al dedito en el celular. Y hay muchos ahí. Y Dios me ha puesto, miren, yo no lo he dicho en las reuniones. Me ha dicho, acá hay hombres y mujeres que están viendo pornografía. Ya me da una pena realmente eso. Pero dicen, yo no soy adúltero. Y están viendo eso. Esto no solo es para los casados, sino también para los que no se han casado, para los solteros, los que están solos, porque están cometiendo fornicación en su mente antes del matrimonio. Cuando dice la palabra, guárdense santos porque yo soy santo, guárdense puro como novia sin mancha. Y para el Señor eso comienza desde el corazón y desde la mente. Punto 2, ahí de Colosenses 3, 9 y 10 dice, revistiéndonos de la nueva naturaleza. Revestir en el sentido de, significa en el griego, hundir en un vestido, hundirse en un vestido, en una vestimenta. Significa investirse con una ropa o una vestimenta. O sea, primeramente es ponerse el saco, si nos queda, ¿verdad? Están hablando la palabra de Dios, la sana doctrina en el púlpito como este. Si te queda el saco, dice el pastor Chuy, póntelo, así de sencillo. Me queda la medida, qué bueno es para mí esta palabra. Me la pongo y se acabó. Ay, ¿qué le habrá dicho? ¿Y por qué, Señor, siempre a mí me traen? Porque te ama. Esto de revestiéndonos de la nueva naturaleza, ¿no? La naturaleza espiritual, o sea, como Dios, es ponernos las vestiduras del sacerdocio. Recordemos que somos real sacerdocio, dice la palabra. Es ponernos, ¿qué cosa? Las vestiduras del sacerdocio a la cual hemos sido llamados. Por eso estamos aquí, porque queremos ser servidores de Dios.
Queremos ser sacerdotes ante el trono celestial, ante el templo de Dios, que el templo de Dios son nuestros hermanos. Por eso siempre el servicio, vamos a ver después en Efesios 4, que el servicio siempre se dirige a los hermanos. Porque el templo antes era ahí, nomás uno en Jerusalén, pero ahora el templo de Dios está en todos los hermanos que estamos alrededor. Investidura que nos ha puesto el mismo Señor. Imagínense que el Señor le ponga la investidura. ¿Cuántos de pequeños no queríamos? ¿Se acuerdan los uniformes? Cuando venía el bombero, venía el policía o venía no sé quién y ¡ay, yo quiero ser bombero! Yo quise ser bombero. Mi padre me dice, cállate. Pero cuando vi el bombero me fascinó el uniforme. Imagínense que el Señor nos ponga uniforme de sacerdotes de Él. Y eso es lo que nos hizo. Por eso tenemos un llamamiento. Mire, Dios nos ha dado talentos naturales, los talentos naturales para iniciar esta carrera de estudios superiores, vamos a ponerlo, que es el discipulado espiritual. Nos ha dado también dones espirituales para completar esa carrera. Y también nos ha dado chamba, nos ha dado el trabajo en su reino. ¿Cómo nos mima el Señor? ¿Qué es el servicio en su iglesia? En la congregación de los santos. Porque muchos dicen, no, yo soy cristiano, pero no me gusta estar en la congregación. No me gusta ver a otros cristianos. No me gusta estar entre la chusma. Yo digo, pues, ¿qué onda? Si ese cristiano que tú dices que es la chusma, que no te agrada o que no quieres ver, es el templo de Dios al que tú debes de estar sirviendo. Entonces, ese cristiano es cristiano, quizás haya sido cristiano, pero ya apostató, mis hermanos. Y lo digo con la autoridad de la palabra de Dios. Y es triste, es bien triste, es tristísimo, realmente. En cada congregación que el Señor me ha puesto ver que muchas gentes son así, no los pocos, son muchos que son así. Antes en mi madurez yo allá cometí errores de decírselo directo a la cabeza, a veces al hermano le decía, no, usted ya no, y le decía, híjole, y después el Señor me redargulló, me dijo, no, ¿qué andas haciendo? Mi palabra rectifica, mi palabra redarguye, mi palabra confronta. No tú no eres mi palabra, tú no eres quién para ir a decirle al hermano. Por eso ahí sí aplica la palabra que dicen, tú no eres el juez. Mejor ve por tu viga, ¿no? En tu ojo, ¿no? Y sí, ya aprendí. Aprendí a callar, aprendí a orar por esos hermanos. Aprendí a llorar por esos hermanos. Porque uno ya sabe dónde van a ir y piensan que no van a ir ahí. Es lo triste, me da mucha tristeza. Últimamente me da mucha tristeza eso, porque hay muchos que están así. Nos da vida física. Y por medio de esa vida física nos da esos talentos naturales. Como los músicos, ¿verdad? Pues los músicos, yo pues por más que quiera tocar, bueno, puedo tocar el piano, pero por ejemplo mi esposa lo toca, nadie le enseñó. Mi tío, el hermano menor de mi padre, pues él toca un montón de instrumentos, nadie le enseñó. Pero después que Él nos da vida espiritual, que nos hace hijos de Él, que nos da vida en abundancia, pero nos da dones espirituales también. Y esos dones es para que esos talentos naturales sean usados para el reino de Dios, para la edificación del reino de Dios. No para ir allá y ser famoso, tener likes, ser un youtuber, yo qué sé. Que también lo puede ser. Pero principalmente es para usarse al reino de Dios. ¿Sí me entiende? Él nos capacita, mis hermanos. Dice que junto con el llamamiento Él nos dio los dones. Los dones y el llamamiento es santo porque el Señor los da y es irrevocable, dice en Romanos 11:29. Es una investidura, ahí está. Estamos hablando de este punto, la investidura. Imagínense que el Señor le ponga esas vestiduras reales del real sacerdocio, como Él es.
y nos diga, ya te di los dones, ya, es que no lo sé, vete a la congregación y aprende. Empieza a leer la Biblia, pregúntame, vas a crecer y vas a ser usado para mi reino, en lo que sea que va a ser usado, hermano. Y todo es hecho nuevo en Cristo. Miren, termino con esto porque es un proceso netamente espiritual el crecer. Somos hijos, pero ¿cuál es la enseñanza de hoy? Debemos de crecer espiritualmente. Dios no crea enanos espirituales, no dice, te voy a tener como bebito todo el tiempo. Habla constantemente que dejemos ya de tomar la leche, ya deberían de estar comiendo comida sólida, ya deben de estar creciendo. Es un crecimiento netamente espiritual, en esencia es espiritual. Y lo que da el crecimiento espiritual es el Dios que es espíritu, el Dios de los espíritus, como dice la palabra. Es el que nos da el crecimiento espiritual. No es algo que yo pueda hacer, pero yo debo de sujetarme a esa guía. Es vivir todo lo he hecho nuevo. Cuando nacimos de nuevo, ¿se acuerdan cuando nació de nuevo? Bueno, todo lo fue hecho nuevo, pero ese es vivirlo diariamente. ¿Sí lo entiende? Por eso dice a los gente que se andan medio perdidones, que siempre nos toca un periodo así a todos los cristianos. Recupera tu primer amor, dice siempre. Recuerda cuánto me amabas aquel día que te rescaté de la muerte segura. En el original griego la palabra renovarnos, porque es revestirnos en la investidura de sacerdotes. ¿Para qué dice? Para renovación. Eso es todo lo que estamos hablando. Es la palabra griega renovar, significa volver a ser nuevo. Habla de una repetición, pero no una repetición rutinaria en el sentido negativo de la palabra, que es aburrida, que es mecánica, robótica. Ay, lo hago porque sí lo tengo que hacer, ni modo. Estoy aquí en el púlpito porque ni modo, Dios me llamó a hacerlo. Si no voy, pues qué onda. No sé qué decir, voy a decir lo que sea. Lo que se me ocurra, lo que se me venga en gana. No sé, leo un libro de un cristiano motivador y ya lo digo. No, nada que ver. Todo es hecho nuevo diariamente, significa renovar. Es una repetición, en el griego principal es, pero con intensidad. Intensidad. Y en su origen etimológico habla de frescura. Anótelo bien. Renovar en Cristo habla de frescura en el original. Frescura. No es que seamos verduras, ¿Es difícil de estar fresco todos los días? ¿Siempre en el servicio a Dios? Sí, porque estamos en esta carne, lo repito. Nadie es perfecto. Es difícil a veces estar siempre con la llenura del Espíritu. Es difícil porque nos pasan cosas tristes, problemas, nos enfermamos, nos lastiman, X. Pero el Señor nos llama a renovarnos en su palabra y en el conocimiento de su persona. Y eso nos da frescura, nos renueva diariamente. Esa renovación cuando nacimos de nuevo no se queda ahí en el pasado. Por eso dice, recuerda ese primer amor. Es porque lo debemos de llevar hasta el fin, ese primer amor. No dejarlo ahí estancado. Eso no es cristianismo, para nada. Regresar a la frescura en el servicio al Señor siempre. Cuando yo vengo acá a servir, tengo que tener esa frescura. Señor, gracias. Es un honor servirte. Esta investidura que me has dado, ay, Señor, a veces hasta tiemblo. Pero si nomás son 3 los que van a estar escuchando, ¿qué me importa si sean 3? Si el Señor me puso ahí. Sé como rápido. Ya Diego me está diciendo ya que me acordé de que yo ya tenía todo armado, mi servicio allá en Colón, yo tenía todo, ya me veía, ¿no? Pues ya me llevo bien con el profe, con el pastor Joy, estoy ya con ellos, ya saben que soy un buen administrador y todo esto, entonces ya me voy con el pastor Toño y hago así, ya está, y sirvo, y después, bueno, a veces me ponen a predicar y allá predico, enfrente de muchas gentes. No, y el Señor, ¿qué hizo? Te vas para allá. Me mando a Mesa Colorada. Allá está lleno de drogadictos. Por todos lados, y borrachos.
Y éramos bien poquitos. Después me mandó acá. ¿Cuántos éramos cuando llegué yo acá? Éramos 5, incluyéndonos a Dago y a mí. Y éramos 5 incluyéndonos a nosotros. Y digo, no, Señor. ¿Y cómo trató con mi corazón? Debemos de renovarlo, tener esa frescura espiritual, mis hermanos. Yo les encargo mucho esto, que se vayan con eso solo. Frescura espiritual. Nuevas son todas las cosas, todos los días, delicias a tu diestra, para siempre, siempre. Cierro. Efesios, le dejo tarea. Efesios 4:22 hasta el final. Usted léalo. Habla lo mismo. Nomás le voy a leer estos 3 primeros, 22 y al 24. Después usted lea hasta el final del capítulo. Pero fíjense, habla lo mismo que en Colosenses capítulo 3. Si usted se fija, Efesios 4:22, Reina Valera contemporánea, dice: en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. ¿Vieron? Renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza. Todos verbos personales. Yo lo tengo que hacer por medio de la ayuda de ¿quién? Del poder del Espíritu Santo que obra en mí. Revístanse de la nueva naturaleza y creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. Siempre la palabra, la pureza, la luz del Evangelio que nos ilumine y nos renueve y nos dé esa frescura. Amén, hermanos. Así sirvamos al Señor. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque hoy es un día bueno, porque estamos aquí, tus hijos, los que deseamos y anhelamos, Señor, cumplir ese llamamiento que tú has dado a todos los hijos, a todos tus hijos. Nos has hecho ese llamamiento y nos has dado dones espirituales. Señor, te damos gracias, mi Dios, por la vida de cada una de estas almas que estamos aquí humillados ante ti, mi Dios. Te damos gracias, Señor, porque nos usas. Te damos gracias, Señor, porque estamos aquí y no estamos en el camino ancho. Señor, te anhelamos. Y a pesar de nuestras imperfecciones y debilidades, a pesar de que a veces no andamos de buenas, a pesar de que a veces andamos alejados de aquel primer amor y no andamos renovándonos en la frescura de tu palabra, Señor, a pesar de todo ello, elegimos creerte, elegimos servirte y elegimos revestirnos día a día en la investidura de honor que nos has dado, en lo que sea que nos has llamado al servicio en tu iglesia, Padre. Señor, te damos gracias y utilízanos como has hecho con todos esos personajes bíblicos. Hazlo con nosotros también. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Dios les bendiga. Dios les use.